Hola, ¿qué tal amigos? Una vez más nos encontramos para seguir profundizando en el libro de los Hechos y las primeras comunidades cristianas, que es lo que nos convoca en este curso en la modalidad virtual. Lo que hoy día les quiero contar es sobre lo que va a suceder ya como en el centro del libro de los Hechos, lo que podríamos llamar una suerte de encrucijada de la iglesia. Ya vimos en la sesión anterior que hay dos fuerzas claramente evangelizadoras. Por una parte a los judíos, encabezados por Pedro principalmente, y a los hebreos, dijimos, y a los helenistas, encabezados principalmente por Pablo. Bueno, eso generó ciertos conflictos que no están necesariamente a partir del capítulo 15, que es hasta donde llegamos la sesión anterior, sino que ya comienzan un poco antes. Siempre que uno llega a una encrucijada, a un cruce de caminos, a una bifurcación, en fin, hay posibilidades. Hay un nuevo camino, hay nuevas posibilidades. Por lo tanto, en la comunidad cristiana naciente se empieza a dar esto también. ¿Habrá que continuar como judío? ¿Habrá que abandonar todo lo antiguo? ¿Habrá que, por así decirlo, quedarse solo con lo que dicen los apóstoles, desconociendo todo lo anterior? ¿Habrá que ser fiel a lo anterior e integrar lo nuevo? ¿Cuál es la posibilidad? ¿Qué es lo que hacemos nosotros, por ejemplo, cuando aparecen cosas muy novedosas en nuestra iglesia, en nuestras comunidades? Inmediatamente la acogemos, inmediatamente rechazamos, lo pensamos un poco, integramos, nos hacemos los desentendidos. ¿Cuál es la opción? Ante nuevos caminos, ante nuevas posibilidades, bueno, ¿cuál es la opción que tomamos? Bueno, esto es lo que genera, en definitiva, también en la vida de las primeras comunidades, y por supuesto las nuestras en la actualidad, conflictos. Conflictos que, cuando no se resuelven, comienzan a acumularse, se agudizan y van repercutiendo no solamente en el conflicto mismo, sino que en toda la comunidad. Prueba de ello, revisen después ustedes en el capítulo 11, los primeros 3 versículos, y después en el capítulo 13 del libro de los Hechos, a partir del versículo 48 al 52. Se acumulan conflictos, se agudizan, y esto resiente a la comunidad. Llega un momento en que esta encrucijada, este conflicto se vuelve crítico, en el capítulo 10. Y bueno, ya hacia el capítulo 15, donde termina la etapa que decíamos la vez anterior, ya hay más discusiones, hay división, y entonces ya surge oficialmente, llamémoslo así, la pregunta, bueno, ¿qué hacer? ¿Por dónde caminar? Y entonces se celebra lo que tradicionalmente se ha llamado el primer concilio, la Asamblea de Jerusalén. Es decir, ¿en qué consiste esta asamblea? El diálogo basado en una fe común, tanto de los que dicen que hay que evangelizar solo a los hebreos, y los que dicen que hay que evangelizar también a los helenistas. Diálogo basado en una fe común, diálogo basado en la oración, diálogo basado en la comunión, diálogo basado en la participación. Y según nos narra en el capítulo 15, versículo 26, el mismo libro de los Hechos, es el Espíritu Santo el que confirma la opción y el compromiso que se asume en esa asamblea de Jerusalén. Entonces, hay realidades diferentes. Todo esto está en el capítulo 15, después lo pueden leer con mayor detención. A partir de realidades diferentes, se buscan soluciones y acuerdos, manteniendo siempre esta oración, la comunión, la participación, sabiendo que todos tienen la misma fe, que todos buscan en definitiva lo mismo, que es la evangelización. ¿Qué pasa entonces con Pedro y con Pablo? Se supera un conflicto entre ellos y, bueno, podría quedarnos dando vuelta a la pregunta, ¿y qué hubiese pasado si Pedro y Pablo no solucionan, o más que Pedro y Pablo, si este conflicto no se soluciona? ¿Tendríamos dos iglesias cristianas? ¿Habría sido el primer cisma? Bueno, esto queda para la imaginación, porque la verdad es que lo importante es que no sucedió, que se limó las perezas, se solucionó el conflicto y la iglesia entonces pudo seguir adelante. ¿Cómo siguió adelante? Precisamente con una nueva etapa, llamémoslo así, en la evangelización, que es una apertura sin fronteras. Esta solución del conflicto provoca precisamente que Grecia, Asia Menor, incluso Roma, la capital del imperio, estuvieran ya ahora en los planes de toda la iglesia, de todos los cristianos. Es una tarea en definitiva impulsada por una parte por Pablo,
pero por otra parte también por Pedro y Juan. No es que uno se dedicó más que los otros. Esto es algo común, es un acuerdo que vivió toda la iglesia, con sus más, con sus menos, con mayor carisma, con menor carisma, cada uno aportó lo suyo, obviamente, pero es un acuerdo común de toda la iglesia. Así entonces la iglesia confirma que el evangelio es el evangelio de Jesús, el evangelio del Señor, es lo que va a predicar y lo va a hacer y lo va a asumir tal como lo hizo él. Es decir, se va a enfrentar por una parte al poder religioso, en Jerusalén sobre todo, la ley, el templo, el Sanedrín, etc. Y también se va a enfrentar al poder político, representado principalmente por el Imperio Romano. Es decir, lo que decíamos al principio en la introducción, no es solamente que la fe cristiana nos hace vivir como cristianos. No es solamente que hay que anunciar lo que hizo Jesús, sino que también la vida se vuelve tal como la de Jesús. Si Jesús se enfrentó a la autoridad religiosa, política, los cristianos también nos enfrentamos a la autoridad religiosa y política. Si Jesús corrió la suerte de ser, en definitiva, aplastado, por así decirlo, por el poder religioso y el poder político, bueno, los cristianos preparémonos para ser también aplastados por ese poder religioso, ese poder político, siempre y cuando estemos guiados por el Espíritu y tengamos la esperanza cierta de que, al igual que Jesús, una vez muertos, una vez provocado el dolor, una vez estando en esa situación de prueba, vamos a resucitar, vamos a resurgir. Estas son las claves del libro de los Hechos de los Apóstoles que, en definitiva, para nuestras comunidades, en nuestra acción pastoral, en nuestra animación pastoral, tenemos que ir haciendo brotar. No basta simplemente con repetir exactamente el mismo modelo, porque el mundo ha cambiado, pero el sentido, el fondo, es el mismo. Es la evangelización y es correr la suerte de Jesús. Bueno, Jerusalén, entonces, en este contexto, se asume como el lugar, o aparece como el lugar donde se va a enfrentar el conflicto religioso principalmente, pero también Roma, donde se va a enfrentar el conflicto político, llamémoslo así. Son entonces varios los motivos que van a llevar tanto a, bueno, Pedro sí, pero porque está ahí en Jerusalén, pero son varios los motivos que a Pablo lo van a llevar incluso a querer ir, a querer volver a Jerusalén para, en el fondo, este tipo de, llamémoslo así, y entiéndase bien, enfrentamientos, buscar el conflicto, no porque le guste el conflicto, sino porque entiende que la evangelización supone también, conlleva el conflicto, y no se pueden arrancar, no nos podemos arrancar de esos conflictos. Esto hace entonces que el Espíritu Santo, lo que va a hacer en estos, no solo en Pedro y en Pablo, sino que ellos como cabezas, pero en toda la comunidad cristiana, va a extender el reino. El reino de Dios se extiende gracias precisamente a esto. Hubo un conflicto interno, se soluciona. ¿Qué provoca esto? Ya no hay fronteras para la iglesia. Todo el mundo está en la mira. El mundo, el Imperio Romano, bueno, y a futuro será todo el mundo. Cuando se descubre América, unos cuantos siglos después, por eso es que la iglesia pretende venir a evangelizar. No vamos a entrar en esa materia ahora porque no nos corresponde, pero esa es la mentalidad. Hay más mundo, hay que evangelizarlo entonces. Oye, se descubrió esto ahora aquí, bueno, hay que evangelizarlo. Ahora tenemos internet, hay nuevas plataformas, hay nuevas redes sociales. Bueno, ¿qué estamos esperando? Tenemos que ir a evangelizarlo, etcétera. Bueno, hay un valor y hay una decisión por la muerte. Comienza a tomar sentido, está en las primeras páginas de los Hechos ya el martirio, pero aquí ya como una concepción esencial. No se puede ser cristiano sin ser mártir. Queda esa impresión. Hay una decisión hasta la muerte por el nombre de Jesús. Y por lo mismo hay testimonios de un nuevo camino frente a los judíos y los gentiles. Es el periodo donde Pablo empieza a escribir los libros que vienen después en la Biblia, todas las cartas de Pablo. Pablo se dirige a Roma, llega entonces al centro del poder político, de lo que es en definitiva el poder civil, llamémoslo así, y mientras va escribiendo sus cartas que animan, que exhortan, que evangelizan, pero que también reprenden, que corrigen, Pablo termina finalmente conociendo el martirio. Es decir, como dijimos hace algunas cápsulas atrás, el autor, el libro de los Hechos, parece que se enamora más del proyecto de los gentiles y va siguiendo a Pablo. Como que, imaginémoslo, como que van con una cámara y tienen que decidir, bueno, ¿seguimos a Pedro con su evangelización o seguimos a Pablo? No, sigamos a Pablo. Y siguen a Pablo con toda su misión.
Bueno, por lo tanto, llegamos hacia el final de, aunque un poco abrupto, lo pueden ver ustedes cuando, o si lo han leído ya, un poco abrupto el final, bueno, Pablo en su martirio, sabemos del martirio de Pablo y entonces, ¿qué nos queda? Bueno, nos queda su testimonio, nos queda que el tipo fue coherente hasta el final, nos queda que supo solucionar los conflictos, nos queda que él es el ideal del misionero, del evangelizador, y que lo ha sabido a voz, y unas cuantas veces lo azotaron, otras cuantas lo apalearon, lo dejaron medio muerto, abandonado, hasta que finalmente ya encuentra la corona del martirio en Roma, que no es casualidad que haya sido en Roma, es el centro del mundo, es el centro del poder. Y esto, bueno, lleva a los cristianos a una serie de otras opciones, que son las que, bueno, vamos a ver de manera como general, llamémoslo así, a partir de la próxima cápsula. Ahora simplemente para mencionarlo, el tema del martirio y el tema de los años difíciles de persecución es lo que está gran parte de esta última o esta segunda etapa en el libro de los Hechos. Encontramos entre el año 30 y el 60 la persecución y el martirio desde el poder religioso, y desde el 60 al 100 de este primer siglo de historia, la persecución y la muerte desde el poder político. Si uno pudiera hacer las cronologías, no tenemos el tiempo ahora, pero generalmente las Biblias al final o al principio traen cronología, vayan viendo los años, vayan descubriendo, por ejemplo, a Nerón, que persigue a los cristianos, o al emperador Domiciano, que lo hace hacia el finales del 90. El Apocalipsis se escribe en esta época. ¿Y por qué se escribe como se escribe el Apocalipsis? Porque hay mucha persecución, porque en el fondo los cristianos están decididos a seguir evangelizando y no importa la muerte. En fin, hay todo un contexto también que uno puede descubrir a partir de las historias que nos va contando el libro de los Hechos de los Apóstoles. Revisen el material que vamos subiendo a la plataforma, nos seguimos encontrando en el foro, y bueno, cualquier consulta la vamos planteando ahí, la vamos reflexionando, la vamos comentando. Hasta una próxima ocasión.